Buenas noches para todos, para todas. Para mí es muy importante poderme conectar en esta gran conversación de la historia de nuestra región, que tanto necesita precisamente de esos procesos históricos, esa memoria histórica, a fin de que pueda... Un momentico, por favor. Es que no, bueno, primero hacer el preámbulo. Estamos recién electos como senadores y senadoras del Pacto Histórico en un proceso realmente muy importante para nuestro país. Logramos lo que no habíamos logrado en todos estos años. Entonces venimos en una dinámica muy compleja. Ya el 20 de julio nos posesionamos como en el Congreso de la República y estamos en toda la preparación tanto de la construcción de las mayorías al interior del Congreso, como de preparar también el proceso de empalme para asumir por primera vez en la historia republicana de nuestro país un gobierno popular, progresista, que es un aliciente no solo para la sociedad colombiana, sino para toda América Latina y el Caribe. Entonces, la dinámica de trabajo ha sido muy intensa. Se lo comenté a Mónica, a quien saludo de manera muy especial, por lo que nos ha unido en la historia de esta integración, y a todos ustedes y al profesor Béjar, con quien solo tengo palabras de reconocimiento por su enorme trabajo, y también por el papel que jugó recientemente en el gobierno de Castillo, y lamentablemente pues los sucesos que impidieron que continuara al frente de la Cancillería peruana. Igualmente pues a todos los que me han antecedido, un abrazo, y a los que participan en este conversatorio sobre un espacio o un momento importante en la historia de nuestros países, un paso importante en la integración. Y como ustedes lo han relatado, pues yo no soy historiadora, no he tenido suficiente tiempo para prepararme. Conozco pues algunos elementos, pero quisiera recoger precisamente eso que ustedes han analizado a profundidad para situarlo en el momento histórico que vivimos, en los desafíos que tiene hoy nuestro continente nuevamente, y en el papel que podemos jugar como Colombia, por nuestra ubicación geopolítica, por lo que ha sido y ha implicado también los sucesivos gobiernos oligárquicos, dependientes siempre de la política de los Estados Unidos, y afectando de manera directa los procesos de integración de nuestra América. Entonces, para nosotros y nosotras, este momento que vivimos no solo va a tener importantes avances para el pueblo colombiano, sino seguramente, y esa es nuestra misión, recuperará ese trabajo por la integración latinoamericana y caribeña. Como ustedes lo han dicho, este tratado se firmó por la Colombia, que era el sueño de la integración de nuestro libertador Simón Bolívar, con el Perú, que incluía pues a Bolivia o a nuestros hermanos bolivianos, pero lamentablemente pues desconocen la historia, celebrando entre solo dos países, Colombia, que claro se llama Colombia, pero no tiene el espíritu de la integración de lo que podríamos denominar la Gran Colombia, sino se reduce pues a lo que quedó de la Nueva Granada, como nos dicen a nosotros los neogranadinos, y el Perú. Entonces, pues parte, digamos, de nuestro rol, de nuestro papel hoy, es incidir en la necesidad de recuperar la historia, los hitos históricos, para que podamos, con la memoria viva, poder recuperar también los caminos de la integración de nuestro continente. Esos legados que nos dejaron aquellos hombres y mujeres que entregaron todo por la independencia de nuestras naciones, y que no han sido muchos de ellos reconocidos también en nuestra historia. El profesor Béjar habla y reconoce las luchas de los pueblos indígenas
de los pueblos esclavos en nuestro continente, luchas que también han sido desconocidas en la historia oficial de las oligarquías que han dominado en su gran mayoría a nuestros países. Y parte del desafío que tenemos es precisamente recuperar esos procesos de lucha, de resistencia durante estos más de 500 años de invasión y de colonización que hemos tenido en todo el continente. Este tratado tiene que inspirar esa ruta que avanzaron ya de manera importante, comenzando este siglo XXI, parte de los líderes de la América Latina que avanzaron desde gobiernos progresistas en un proceso de integración de nuestra América. De reconocer aquí a Hugo Chávez, reconocer también el papel de Lula da Silva, el papel que también desarrolló Néstor Kirchner, el papel de Evo Morales, de Ecuador con Correa, el papel que también han desarrollado otros gobiernos de Centroamérica y del Caribe para lograr una verdadera integración. Estamos, creo que, viviendo nuevamente una ola de gobiernos progresistas en nuestra región y parte de nuestra tarea está centrada en poder recuperar esos caminos que fueron truncados por el avance de gobiernos neoconservadores en el continente. Esa es parte de la misión también que tenemos desde aquí, desde nuestra Colombia, desde una Colombia que se abre con mucha esperanza a construirse como una nación donde podamos recuperar el sentido de la vida. Nuestra consigna ha sido Colombia, potencia de la vida, y no más un país que es visto a nivel mundial como un lugar donde se han violado profundamente los derechos humanos y donde las guerras, yo diría que la guerra perpetua se ha posado sobre nuestro territorio desde hace más de 500 años. Nuestra apuesta está centrada precisamente en avanzar en superar esos 5 siglos de violencia, de guerras permanentes que ha vivido nuestra nación para poder construir los caminos de la vida, de la defensa de la vida, de poner al centro la vida y de generar los lazos de integración, los lazos de hermandad y de amistad con los pueblos de nuestra América. Ha sido muy difícil nuestro tránsito. Sabemos que pues es mucho también pues la situación compleja que hemos vivido en relación con procesos de integración como el UNASUR, el papel también que hemos desarrollado en la CELAC, que no ha sido destacado como debería ser, y parte pues de ese compromiso está recuperando estos procesos de la historia de nuestros países, de recuperar estos cimientos que propugnaron siempre por crear esa patria grande, por consolidar una América Latina unida y por construir una integración sólida entre las naciones donde se ponga al centro la cooperación, donde se ponga al centro la defensa de nuestros intereses y no a la agresión entre nuestras naciones y entre nuestros pueblos, como ha sucedido a lo largo de la historia. Este tratado de unión, liga y confederación perpetua que se desarrolló el 6 de julio hace 200 años y que fue pactado para avanzar en esa integración de las naciones, pues se vio truncado por todo lo que ustedes han comentado, que han sido muy precisos en las fechas, en las diferentes, digamos, tensiones y procesos, digamos, de resistencia de sectores criollos y oligárquicos de las naciones para evitar, digamos, la consolidación de una gran apuesta de la patria grande. Y nuestro papel, pues, creo, en estos momentos de la historia es poder recuperar ese lugar de la historia
para poder avanzar en los procesos de integración. Ustedes se imaginan ese sueño de Bolívar y San Martín sellado hoy en pleno siglo XXI, avanzando en las apuestas que teníamos como una ciudadanía común, que ha sido además puesta en distintos escenarios de la integración, pero en los que no hemos podido consolidarlo, en avanzar, por ejemplo, en los compromisos que deberíamos tener entre nuestros pueblos de América Latina para tener una unidad en la defensa ante cualquier agresión extranjera. Lo que ha sucedido, por el contrario, ha sido que hemos estado subordinados a una potencia extranjera como la de Estados Unidos, que en vez de que evita por todos los medios que nosotros logremos como pueblos unirnos firmemente para podernos defender frente a cualquier agresión externa. El avance en los tratados comerciales, que hoy está profundamente afectado por los tratados de libre comercio que varias de nuestras naciones han firmado con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con los países asiáticos, y que afectan de manera directa la integración comercial entre nuestras naciones con soberanía e independencia. La necesidad, como lo planteaba, es el tratado de una asistencia permanente para asegurar y perpetuar la buena amistad y correspondencia entre todos los estados. Y lo que ha sucedido entre nosotros es que nos han desunido y que las tareas de la integración, de la hermandad y de la buena vecindad entre nuestros pueblos sean cercenadas, como ha ocurrido entre Colombia y Venezuela en estos últimos 3 años, casi 4 años, con la llegada de Duque y con el desconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, que ha afectado profundamente a Colombia y a Venezuela en sus relaciones de hermandad, en sus relaciones económicas, que ha permitido esa ruptura, además, afectar de manera directa la economía de nuestro país hermano, y que ha afectado también tan duramente a Venezuela, que ha generado procesos migratorios en todo nuestro continente, usados de manera inhumana para poder afectar la política y la soberanía de nuestro hermano país. Aquí quisiera como resaltar que uno de los pasos importantes que hemos dado con el logro de llegar al gobierno con Gustavo Petro como presidente y Francia Márquez es la decisión que se tuvo en el programa de gobierno, y dicho muchas veces por el presidente Gustavo Petro, que la primera tarea que se tendría que abordar en materia internacional es el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, la apertura de la frontera y la construcción de una agenda integral que permita asegurar esas relaciones de amistad y de hermandad y de vecindad con una nación hermana. En el tratado también de hace 200 años se hablaba de la necesidad de esa unidad férrea y permanente basada en la amistad entre todas nuestras naciones, y eso es lo que podemos y tenemos que poner al centro de una política exterior desde todos los gobiernos que de manera progresista están avanzando en nuestro continente. Yo quisiera en ese sentido también recalcar que no solo necesitamos recuperar la historia, la memoria histórica en nuestras naciones para poder fortalecer nuestros propósitos de integración y de hermandad, que además de rescatar esa memoria histórica, debemos asegurar que nuestros pueblos, que nuestros niños y niñas puedan tener acceso a esa información, porque parte de el triunfo de aquellos que han pretendido desunirnos y dominarnos está
en que no hemos tenido la posibilidad de acercarnos a la verdadera historia de nuestros pueblos, sino a la que ellos nos han querido imponer y contar para evitar precisamente que desde esa memoria de lucha y de sueños de integración y de libertad podamos construir los caminos del reconocimiento de nuestros pueblos para ser una gran potencia que enfrente los desafíos globales, los desafíos planetarios que hoy tenemos. Hoy América Latina y Caribeña necesita avanzar de manera célere en esos procesos de integración para abordar no solo el hambre, las dificultades de pobreza que aún persisten en nuestras naciones, sino para avanzar también hacia esos problemas globales que nos impactan de manera directa. El cambio climático, que es un hecho ya en nuestro planeta y que nos exige procesos de integración para poder construir las posibilidades de responder de manera conjunta a las necesidades de la crisis climática que nos afecta, la necesidad de transitar de las energías fósiles hacia energías limpias, esos desafíos globales que tocan también con los procesos de migratorios de todo nuestro continente que buscan oportunidades en el norte por la pobreza y la falta de oportunidades en nuestros propios países y que hoy son parte de esa crisis que podríamos decir, de esa esclavitud del siglo XXI que se viene imponiendo porque van al norte a vivir en situaciones de extrema esclavitud o son víctimas de redes de trata que afecta a seres humanos, a millones de seres humanos en el mundo. Desafíos que tenemos también que abordar en relación con el crimen transnacional que impacta en todas nuestras naciones y en nuestros pueblos. Crimen transnacional ligado al narcotráfico, al tráfico de personas, a esas economías ilegales que se imponen a costa de la dignidad y la vida de muchos seres humanos, y desafíos también que nos trascienden a todos nosotros y a nuestras naciones en esos procesos de integración que tocan también con la independencia de nuestros pueblos, con el reconocimiento de la interculturalidad como una posibilidad, una potencia para nuestras naciones y para el proceso de integración, porque es desde esa América india, desde esa América afrodescendiente, desde esa América mestiza, desde sus saberes, desde sus conocimientos, desde el reconocimiento de lo que somos, que vamos a poder recoger los sueños del libertador, de las libertadoras y de los libertadores en la construcción de esa patria grande que todos anhelamos y que todos trabajamos y soñamos todos los días en parte de nuestras naciones. Entonces aquí está una ruta por la verdadera emancipación de nuestro continente que tiene que ver también con el reconocimiento de aquellos sectores y poblaciones y pueblos que han sido desconocidos en la historia de nuestras naciones, entre ellos los pueblos indígenas y afro, con todo lo que nos han entregado y dado, y las mujeres que hemos construido esta historia también junto a los hombres, desconocidas en los libros, desconocidas en los documentos, desconocidas también muchas veces por lo que contamos y decimos. Y somos las mujeres las que al lado de muchos hombres importantes hemos logrado procesos de resistencia, de independencia, y hoy estamos al frente de esta nueva emancipación para hacer posible el sueño de los pueblos de nuestra América, de una verdadera integración para la justicia, la paz y la dignidad de nuestros pueblos. Desde aquí, desde Colombia, mi abrazo, mi compromiso con estos procesos de integración, con ustedes, mi gratitud por las enseñanzas que nos dan. Ojalá tuviera el tiempo de poder estar en la cátedra del maestro Béjart
pero ojalá también podamos construir los caminos para que ese conocimiento que ustedes tienen, que aquí ha sido muchas veces ocultado, precisamente para mantener los procesos de dominación, ese saber y ese conocimiento lo podamos transmitir de manera directa y pedagógica, no solo a nosotros, a los líderes y lideresas que estamos al frente de estos procesos, sino que aterricen también en las escuelas, en las universidades, para que nuestros niños, niñas y jóvenes conozcan y se sientan orgullosos de la historia de lucha y de independencia y se comprometan aún más con la construcción de la soberanía, de la integración de nuestros pueblos. Muchas gracias a Mónica y nuevamente a ustedes por abrirme este espacio y permitir que Colombia, que ha estado tan aislado por sus políticas, hoy se vuelva a reencontrar con dignidad y con mucha esperanza con ustedes. Aquí estamos para seguir ese sueño de Bolívar, para seguir ese sueño de nuestra Manuela y de tantos hombres y mujeres de nuestros pueblos que han entregado su vida por la libertad y por la dignidad y por la integración. Gracias.